A ver, patrón, ¿preparado? Cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Primera posición va a salir la tripulación de Pedreña San Pantaleón. Segundo lugar la hará la tripulación de Luchana. A continuación Santander. A continuación Castro Iberia. A continuación Santurchi B. Seguido Bermeo B. A continuación Mecos. A continuación Amegrove. Y por último, cerrando esta segunda tanda, la tripulación de Chapela. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Vaya entrando la tripulación de Santander. Ya no grabo. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Vaya entrando Castro Iberia. A ver ese bote, por favor, ese negro, deténgase, por favor, no haga tanta ola, vaya más despacio, por favor. Gracias. 30 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡va! Vaya entrando la tripulación de Santurchi B, despacio. Gracias, Ángel. $30 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡va! Vaya entrando Bermeo B. Segundos. 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Va entrando la tripulación de Mecos. Despacio. $30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Vaya entrando la tripulación de Amegrove.
30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Por último, la tripulación de Chapela para cerrar esta primera manga. Segundos. Motora. Esa motora, ese yate, por favor, téngase. Detenga el yate. 10 segundos. Deténgase, por favor, ese yate. 5, 4, 3, 2, 1, va. Bueno, ya ha salido la segunda tanda. Por favor, estamos en regata. Ese yate, por favor, vaya un poquito más despacio. Tontano no se le va a pudrir el pescado, ¿qué más da? El primer paso de maniobras en balizas exteriores ya lo ha dado Pedreña San Pantaleón con un tiempo de 8.07 y Luchana ha realizado un tiempo de 7.58. La tripulación de Santander también ha virado con un tiempo de 8.04. Y ha dado la tripulación de Bermeo B con un tiempo de 7.48. Como vemos, se siguen bajando los tiempos en esta primera maniobra. Ahora mismo el mejor es el marcado por Bermeo B, 7.48. Santurchi B sería 7.49. Y luego ya nos iríamos a Santander con un tiempo de 8.04. Pedreña San Pantaleón 8.07. Castro Iberia 8.08. Y Luchana... No, me he tragado a Luchana que ha hecho 7.58. La tripulación de Mecos se acaba de dar la maniobra, ha hecho 7.37. Como vemos, siguen sacando y rebajando los tiempos de esta primera maniobra. Mientras que estamos viendo ya aquí pasando la línea de meta por primera vez la tripulación de Luchana. Ya lo ha hecho Pedreña San Pantaleón. Podemos ver, es preciosa la imagen observada desde arriba del rompiolas. Amegrove, balizas exteriores, a primera maniobra. Sigue bajando los tiempos. Decíamos que Mecos había hecho 7.37, pues Amegrove ha hecho 7.23.
Ya ha dado la primera maniobra a balizas exteriores la tripulación de Chapela, que no ha podido rebajar el tiempo de Amegrove. Recordamos que Amegrove hacía 7.23 y Chapela ha hecho 7.29. Por lo tanto, el mejor tiempo que tiene esta primera maniobra es la tripulación gallega de Amegrove con 7.23. ¡Venga, vamos! ¡Vamos ya! ¡Dale, oye, toque, venga! En el segundo paso de contrameta, la tripulación de Pedreña San Pantaleón ha hecho un tiempo de 16.23. Luchana, que ha realizado un tiempo de 15.55 en el segundo paso de contrameta. Recordamos, Pedreña San Pantaleón había hecho 16.23. Recordamos Santander, el segundo paso de contrameta, ha hecho 16.15. A ver, por favor, la motora roja que está entrando, por favor, entre pal para que no provoque olas, por favor. La motora entre pal para no provocar olas. Pero Pincho, por favor, baja la velocidad del motor, por favor, vete más suave. Vaya más suave, por favor, la motora roja. Esa motora roja, por favor, estamos en regata. Esa motora roja, no puede pararse, por favor. No se está aquí. Es que acá el gilipollas. Es que Castro Iberia ha realizado un tiempo de 16.21 en el segundo paso de contrameta. Santurchi B 15.30 y ahora lo va a hacer Bermeo B. Bermeo B, que ha realizado un tiempo de 15.40. Wanna get nasty? Go ahead, get at me.
Mecos, que ha realizado un tiempo en el segundo paso de contrameta de 15-14. Ya van a empezar a dar ciaboga en la segunda y última maniobra, balizas exteriores. Amegrove ha hecho en el segundo paso de contrameta 14-50. Mientras que en balizas exteriores ya se ha abogado la tripulación de Pedreñas San Pantaleón con 21-54 y Luchana 21-14. 15-09 en el segundo paso de contrameta. Santander ya ha dado la ciaboga, ha hecho un tiempo de 21-45. Nos dicen que la tripulación de Santurchi B ha doblado a la tripulación de Castro Iberia. Por lo tanto, el siguiente barco que entre a hacer la maniobra será Santurchi B y son -4. Tripulación de Santurchi B ha hecho un tiempo de 20-53. Ahora entra Castro Iberia. Castro Iberia ha hecho un tiempo de 22-02. A continuación será Bermeo B, la tripulación que realice la segunda y última maniobra, balizas exteriores. Si me llevas a otra dimensión de dolor, bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando. Bermeo ha realizado un tiempo de 21-00. Mecos ha realizado un tiempo de 20-19. Mientras que ya están llegando aquí las tripulaciones que se ven en primera posición. Atentos porque ya llegan las primeras tripulaciones. Vamos a ver si ha habido doblajes. No. Pedreñas San Pantaleón en primera posición. Atentos a su llegada. Ya. Atentos a la tripulación de Luchana. Ya. Vemos que sigue manteniendo hasta ahora el mejor tiempo en el paso por balizas exteriores la tripulación gallega de Amegrove con 19-51. Chapela ha realizado un tiempo de 20-19 en la última maniobra balizas exteriores. Aquí llega la tripulación de Santander.
Ya. La siguiente, por orden de salida, sería Castro Iberia, pero como hemos comentado en balizas exteriores, le ha doblado la tripulación de Santurchi B. Por lo tanto, será la siguiente tripulación que cruce la línea de meta, la tripulación vizcaína de Santurchi B. Atentos, últimas paladas, sí. Últimas paladas para Santurchi B. Ya. Entra la tripulación de Castro Iberia. Ya. Aquí la tripulación de Bermeo B, atentos que viene Bermeo B. No, Chapela. Sí. Bermeo B ya. Mecos ya. Atentos que llega Megrove. Ya. Atentos que llega la tripulación de Chapela. Ya.